la sección. Este año es muy especial para América Latina. La situación política se ha experimentado muchos cambios, así como el desarrollo económico. Ahora invitamos a los invitados a darnos discursos y explicarnos más detalles sobre la situación. El informe ha sido publicado gracias a la prensa de Ciencias Sociales de la Academia Editor. Tenemos el honor de tener la presencia hoy el editor en jefe asistente de la prensa de Ciencias Sociales Academia, quien va a darnos un discurso. Gracias. Estimados invitados, muy buenas tardes. Gracias a los organizadores a darnos una hora para esta sesión. Quería dar mi congratulación por el informe anual sobre América Latina y el Caribe. Y quería dar también mi sincera gratitud por el apoyo que nos han brindado. Con la participación de la Academia Ciencias Sociales, nosotros estamos en un proceso de desarrollo muy También hemos mejorado la calidad de la publicación de este libro en serie sobre Latinoamérica y el Caribe. Pues hemos mejorado también el nivel académico de esta serie de libros amarillos sobre Latinoamérica y el Caribe. Y pues sobre todo últimamente el CAS ha lanzado el proyecto de innovación que incluye 40 libros amarillos. Además, nosotros combinamos la elevación de calidad y también el aumento de variedades de títulos de este libro en serie. Y actualmente estamos en una fase de control de calidad para la publicación de estos libros. Hemos establecido rigurosos mecanismos de eliminación y también de selección de libros. Y próximamente vamos a publicar una lista de eliminación de libros en serie. Por ejemplo, este libro amarillo sobre Latinoamérica y Caribe se ha publicado durante 14 años consecutivos. Pues siempre exigimos un alto estándar de calidad para la publicación de los libros en serie, los libros amarillos sobre Latinoamérica y el Caribe. Pues este libro amarillo sobre Latinoamérica y el Caribe ha sido publicado por el ILAS, que ha publicado ya 14 ediciones anteriores. Y esta edición presente, 2014, del libro amarillo sobre Latinoamérica y el Caribe, pues analiza el estado, la situación de cada país y también saca un balance económico y político sobre la región. Y todo este libro tiene como un tema general la transición política y económica de Latinoamérica cuando la tasa de urbanización de esta región alcanza más del 50%. Pues yo creo que este tema escogido para la presente edición de este libro sirve como un ejemplo para que China pueda aprender las lecciones y experiencias latinoamericanas. En los últimos años vemos un incremento importante en los vínculos de acercamiento entre China y Latinoamérica. Pues en cuanto a la política, el 2013 ha sido un año significativo para las relaciones entre China y Latinoamérica. En junio pasado, el presidente Xi Jinping realizó una gira por Latinoamérica y pronunció un importante discurso en el Senado de México. Y luego,
En el mes de septiembre del año 2013, pues el canciller chino y los cancilleres de la Troika ampliada de la CELAC alcanzaron un acuerdo sobre impulso de la cooperación integral entre China y la región. Y en el último mes de abril, los cancilleres de China y el cuarteto de CELAC también alcanzaron acuerdos importantes para promover la cooperación entre China y la región. Asimismo, vemos incrementos importantes en el relacionamiento económico entre China y la región. Pues China ha firmado tratado de libre comercio con Perú, Chile, Costa Rica. Y estas zonas de libre comercio ha jugado un papel de ejemplo para los otros países latinoamericanos en su relacionamiento con China. También se ha fortalecido el intercambio cultural entre China y la región. Se han establecido 23 institutos Confucio de China en Latinoamérica y 9 aulas Confucio en la región. Estos esfuerzos por acercar a ambas partes en lo cultural ha jugado un rol importante para acercar los pueblos de China y de Latinoamérica y el Caribe. Esperamos que con la publicación de esta presente edición del libro amarillo sobre Latinoamérica y el Caribe podamos ofrecer alguna referencia para la toma de decisión de nuestro gobierno y también pueda ofrecer apoyo intelectual para el desarrollo urbano de China. Asimismo, pido a todos ustedes acompañarlos con sus esfuerzos, con sus sugerencias y propuestas para que podamos seguir publicando estos libros de buena calidad. Esperamos que la prensa dé una plena cobertura a la publicación de nuestros libros para que todo el mundo conozca este importante esfuerzo. Finalmente, auguro el pleno éxito para el acto de lanzamiento. Gracias. Muchas gracias al señor Chai. Como usted sabe, China se encuentra enfrascado en un proceso de profundización integral de la reforma. La urbanización es un componente importante para esta profundización de la reforma. Así que en este libro amarillo del año 2014, el informe central pues es el estudio sobre la transición política y económica de la región cuando la tasa de urbanización de la región alcanzó el 50%. Este estudio ha sido realizado por el Dr. Xie Wenzhe, quien es subjefe de la sección o oficina de estudios económicos del ILAS. Adelante, señor Xie, para ver una explicación sobre este estudio. Buenas tardes a todos ustedes. El tema sobre este informe central, transición económica, social y política de Latinoamérica, cuando la tasa de urbanización alcanza el 50%, es un tema muy importante y presente. Pues escogí este tema por dos razones importantes. Por un lado, vemos que China apenas alcanza el 50% en la tasa de urbanización. Así que todavía le esperan a China una serie de desafíos y retos en el futuro proceso urbanizador. Y la segunda razón es que en el año pasado, 2013, examinando Latinoamérica y el Caribe como una región entera, la tasa de urbanización alcanzó en esta región 80% de la población. Y podemos decir que en un lapso de tiempo relativamente corto, la tasa de urbanización de Latinoamérica superó respectivamente 50%, 60% y luego 70%. Además, también se ha multiplicado el número de ciudades que cuenta con alto número de habitantes. En este proceso de la urbanización asistimos a transformaciones o transiciones importantes en lo político, económico y social de Latinoamérica, proceso que puede servir como referencia para el mismo proceso de transición que pueda vivirse aquí en China. Básicamente, en nuestro informe central sobre este tema, nosotros intentamos sacar algunas conclusiones importantes, pues
Yo creo que el marco conceptual se puede resumir en 5 aspectos. En primer lugar, se refiere a un par de contradicciones. Contradicción entre la sociedad y el Estado. Y en segundo lugar, 2 pares de relaciones sociales. A saber, en una etapa donde predominaban la población rural, la relación sanguínea y territorial del medio rural, pues ha sido un par de relaciones importantes para Latinoamérica. Y cuando aumenta la población urbana, ya predominan las relaciones de dependencia en el trabajo y la relación en la comunidad local residencial. Pues y luego también vemos 3 clases sociales: clase de élite, clase informal y luego vemos 4 sectores económicos: sector externo, sector económico, sector informal, sector formal. Y luego vemos 5 tendencias importantes: elitización de la política, societización del Estado y también globalización de la economía y estratificación de la sociedad, así como agrupación de los intereses creados. Pues eso ha sido un marco conceptual en el que se desarrolla este informe. En primer lugar, vamos a ver el tema de urbanización y las transformaciones económicas o transición económica. Tenemos 2 consideraciones básicas sobre la transición económica. Pues podemos clasificar la transición económica en 2 clases: la clase de transición cualitativa y la suerte de transición cuantitativa. Pues a saber, en el proceso de urbanización, cuando la población emigra del campo a la ciudad, se puede generar pues cambios en la estructura de la economía y también estructura de la sociedad. Y además, a medida del aumento del crecimiento económico, se puede permitir que la economía entre en sucesivas fases pues de ingreso alto, ingreso medio, ingreso bajo. Y luego es importante examinar las relaciones entre crecimiento económico y la urbanización. Pues podemos observar un fenómeno interesante. Cuando la urbanización alcanza 50 o 60%, es probable que un estado alcance un nivel de ingreso per cápita de $10,000. Y cuando la tasa de urbanización alcanza más de 70%, es probable que el ingreso per cápita de un país alcanza más de $20,000 anuales. Sin embargo, vemos que en la mayoría de los países latinoamericanos la tasa de urbanización es muy elevada. Sin embargo, no tiene ingreso per cápita tan elevado como los que tienen los países ya desarrollados. Y también observamos 2 características en esta transición económica que vive los países latinoamericanos. Pues un fenómeno es una excesiva urbanización y 2 es esa trampa de ingreso medio. La excesiva urbanización se refiere a que la tasa de urbanización es muy por encima del nivel de desarrollo económico. En esta curva podemos conocer el crecimiento anual del Producto Interno Bruto del orden de 3%. Y en la década de 1980 al año 2013, el crecimiento en promedio del producto ha sido de apenas 2%. Así que estos más de 20 años de un bajo crecimiento
es probablemente importante causante de esta urbanización excesiva en Latinoamérica, así como la caída de la región en la trampa del ingreso medio. Y podemos ver que este bajo crecimiento económico en este proceso pleno de rápida urbanización se debe a dos factores. Pues uno se refiere al estancamiento del proceso de industrialización. Como sabemos, a partir de la década de 1980, en comparación con las otras regiones en vía de desarrollo, Latinoamérica experimenta un proceso muy lento de industrialización y sobre todo el factor manufacturero de la región ha servido poco para impulsar el crecimiento económico de la región. Y el segundo factor se refiere a la inhibición del consumo de los hogares. La inhibición del consumo por parte de los hogares pues corresponde a la falta de debidos ingresos y sobre todo a un pobre nivel salarial. Pues como esta mañana ha venido mencionando muchos ponentes, la participación del factor trabajo en el ingreso del producto ha sido relativamente baja. Además, los hogares pues cobran un salario bajo que no es suficiente para hacer frente a los gastos cotidianos. Pues lo arriba ha sido una característica de este proceso de transición. Y luego podemos ver que en este proceso de transición económica se cobra cuerpo 4 sectores importantes: el sector de capital extranjero, sector de informal urbano, sector formal urbano y el sector rural, como 4 sectores importantes de la economía. En este informe analizamos estos 4 sectores, a saber, el sector del capital extranjero, el sector rural, el sector informal y el sector formal urbano. Y luego de examinar la parte de transición económica, vamos a hablar de la transición social. Y la transición social se apoya en 3 factores: el factor de trabajo, el factor de vivienda y el factor de seguridad social. Pues se ha formado como 3 consensos importantes en la región. En primer lugar, la generación del empleo es una parte importante de la responsabilidad del gobierno. Y el segundo consenso se refiere a la formalización de la vivienda informal. Ayer, en la reunión sobre la vivienda, hemos desarrollado una plena discusión. Y el tercer consenso de la región se refiere a dar mayor cobertura de seguridad social. Y en este proceso se han formado 3 clases sociales y 2 parejas de relaciones sociales. Y también pues se ha acudizado en este proceso la contradicción entre el Estado y la sociedad latinoamericana. Y luego examinamos la transición política, y sobre todo la transición política se refiere al cambio en el sistema partidario, sobre todo al cambio en las bases populares de los partidos políticos, cambios importantes y acelerados desde la década de 1990. De esta forma, nosotros podemos darnos cuenta en los siguientes aspectos, pues esa trampa de una sociedad postindustrial, las secuelas de las viviendas informales, el dilema de la sociedad de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, doctor Xie. En el año pasado, la situación en América Latina se ha experimentado muchos cambios. Esos cambios no solamente tienen un gran significado en la transición de desarrollo en América Latina. En ese sentido, invitamos al señor Yuan Dongzheng de la División de la Política de Gas de ILAS. Muy buenas tardes.
Debido al tiempo limitado, voy a hacer solamente una breve presentación y más explicaciones. Bueno, diferentes personas tienen diferentes formas de comentar una situación de una región. Para mí, los siguientes temas son importantes para comentar la situación de América Latina y el Caribe en el año 2013 a 2014. El primer tema es el desarrollo político, la tendencia. De ahí podemos ver si la región está estable. El segundo es el cambio de la estructura política. De ahí podemos ver la comparación de las fuerzas de los partidos en la región. En tercer lugar, el entorno de gobernabilidad. De ahí podemos ver el gobierno, el partido que está en gobierno, cómo va y si existe una posibilidad de cambiar el gobierno en el futuro. El otro tema es las tendencias de las políticas de gobierno y otros factores. La política latinoamericana tiene tres características. Primero, estabilidad política. Segundo, la fuerza de la izquierda radical. Tercero, el entorno de gobernabilidad en América Latina y la dificultad en gobernar un país. Tercero, una tendencia del desarrollo de las políticas de los gobiernos. En el año 2013 había muchas elecciones generales que han sido realizadas con estabilidad. Ahora les voy a explicar con más detalles. Del entorno político, la fuerza de la izquierda radical ha sido imbuida por el entorno. El crecimiento de la izquierda radical ha sido imbuido por los siguientes factores. El fallecimiento del presidente Chávez ha sido un factor importante. En segundo lugar, el entorno de gobernabilidad para la izquierda radical ha sido más difícil que antes. En tercer lugar, la izquierda radical tiene unos cambios también en su crecimiento. Aunque actualmente el presidente Maduro ha heredado la política iniciada por el presidente Chávez, pero también notamos cambios. En el momento de tomar su posesión ha mencionado la posibilidad de diálogo con la oposición y sobre todo en el último mes de febrero, en medio de las protestas sociales masivas, muy rápidamente se ha alcanzado un acuerdo político de buscar la solución a través de las negociaciones y diálogo político. Pues naturalmente el diálogo político ha sido un proceso en que el Estado pues ofrece facilidades ciertas a las inquietudes de la oposición y de ahí podemos llegar a la conclusión de la moderación de la izquierda radical. Sin embargo, yo diría que
el crecimiento de la izquierda radical en Latinoamérica también contempla espacios importantes porque sigue existiendo grado muy importante de inequidad social, lo que asienta las bases para el crecimiento de la izquierda en Latinoamérica. Y luego una tercera característica política para países latinoamericanos es la complejización del entorno de gobierno de latinoamericanos, pues podemos ver la ralentización del crecimiento económico, lo que dificulta los esfuerzos del gobierno de reducir la pobreza. Y también el mayor descontento social sobre la eficacia de las políticas públicas. Podemos recordar que en el año 2013, sucesivamente en Brasil y Argentina, han estallido protestas sociales masivas y últimamente en febrero del año 2014 corriente han tenido lugar protestas sociales masivas en Venezuela. Yo creo que el estallido de protestas sociales en esos tres países mencionados son representantes del incremento de este ánimo de descontento popular con respecto a la política pública. Y en cuanto a el futuro desarrollo político de Latinoamérica, podemos ver que posiblemente habrá cambios en la estructura del poder político y también se estima un aumento de la intensidad de pugna por el poder entre el gobierno y la oposición en la región. Y luego vemos también posiblemente habrá más dificultades para mantener la estabilidad y es probable que se aumente también la presión para iniciar la reforma. Las dificultades para iniciar la reforma no solamente se dan en países como Venezuela, sino también en otros países como Chile, como Colombia, y la reforma no ha sido fácil y puede ser aún más difícil para América Latina en un futuro inmediato. Y luego, en el caso de Chile, país considerado como ejemplo para desarrollo económico, siempre existe discrepancia con respecto al modelo económico y social del país, incluyendo que pues bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Yuan. Y luego vamos a examinar la parte social de Latinoamérica en el último año, su tendencia y cambio. A continuación vamos a invitar al señor Ko Chun-hai, subjefe de la Oficina de Estudios Sociales de ILAS, a hacer una presentación sobre el entorno social de Latinoamérica en el último año. Amigos, buenas tardes. Hoy para mí es un gran placer estar aquí con ustedes haciéndoles una breve presentación sobre la situación social de Latinoamérica y 2013-2014, pues yo creo que una característica importante es el aumento de los riesgos sociales. Pues en primera parte vamos a ver las características básicas y luego vamos a examinar las manifestaciones básicas y cambios importantes, y también vamos a procurar tener algunas perspectivas y pronósticos sobre el futuro desarrollo social de la región. Yo creo que hasta el año 2013 la mayor característica del entorno social es la estabilidad, pero un leve empeoramiento de los índices sociales. Como acaba de mencionar el profesor Yuan Dongzhen, se aumenta el descontento popular en lo social, pues también se han aumentado los riesgos sociales, lo que han dificultado la gobernabilidad de la región. De acuerdo con la encuesta del Latino Barómetro, y la inseguridad y el empleo, dos índices importantes, ha presentado cambios importantes, teniendo como un punto de viraje el año 2013. Y vemos que en el año 2013
la situación de la pobreza en la región no permite mayor optimismo. Pues siempre hay que considerar este tema con una perspectiva de tiempo a más largo, pero yo diría que no cabe optimismo en la reducción de pobreza. Se ha aumentado una población de extrema pobreza de 2 millones de habitantes. Se ha mejorado en la región levemente la distribución de la riqueza, pues solamente levemente. Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales en el planeta. Además, en la lucha anticorrupción, en el desempleo, tampoco observamos señales muy positivas. Pues no notamos cambios importantes. Por ejemplo, el problema de la corrupción, un problema institucional que no puede cambiarse a corto plazo. Vamos a examinar los principales cambios sociales de Latinoamérica. Podemos ver que el primer cambio importante es el aumento de los riesgos sociales latentes. Pues podemos ver que en el año pasado, 2013, se ha aumentado tanto la intensidad como la frecuencia de protestas sociales. Como el profesor Yuan, que me han antecedido en el uso de la palabra, las protestas de Brasil el año pasado en la Ciudad de México han estallido más de 7.900 protestas sociales, pues 600 casos más que el año 2012. En el Perú, la popularidad del presidente Ollanta Humala ha caído solamente a la mitad del nivel original de inicio de su gobierno. Y podemos decir que la década pasada ha sido una década de crecimiento económico de Latinoamérica. Sin embargo, este crecimiento rápido o relativamente rápido también ha encubierto ciertos problemas sociales. Y ahora, con la generalización de Internet y los medios de comunicación, pues también ha destacado los problemas sociales de la región. Latinoamérica ha sido llamado como una oasis para Internet, pues el creciente descontento popular, sumado a la generalización de las tecnologías de las redes sociales y tecnología de Internet, se puede percibir mejor pues estos descontentos social. Además, según Latinobarómetro, los protestantes latentes sociales se han incrementado en 70%. Y también vemos incremento de conflictos sociales importantes en la región. Por ejemplo, pues los ciudadanos se preocupan más por su seguridad, por el bienestar individual, a medida de el aumento de la clase media, pues también viene aumentando sus demandas. Y además se pluraliza los canales y los actores de intereses. De esta forma vemos la fragmentación de los reclamos sociales. Yo creo que esta diversificación o pluralización de reclamos sociales ha sido uno de los factores importantes que explica esta alta intensidad y frecuencia de conflictos sociales y protestas sociales. Probablemente en el año 2014 el crecimiento económico puede ser mayor. Sin embargo, no podemos vislumbrar una notable mejora en los índices sociales, tales como el desempleo, entre otros. A lo mejor para el presente año 2014 el mayor riesgo de Latinoamérica se concentrará en el sector social. Pues aquí tenemos un dato del año 2013. La revista Economist han hecho un balance integral luego de examinar varios factores. Pues según esta revista Economist, Argentina, Bolivia y Venezuela se encuentran en el grupo de países con riesgos elevados, mientras que Brasil y otros países se encuentran entre países con riesgos medianos. Ahí surge un problema. En la década pasada, pues ha sido una década de ascenso de la izquierda y del crecimiento económico. Y ahora
Latinoamérica se encuentra en un periodo de moderación de crecimiento económico. Así que los países de izquierda en la región se encuentran ante desafíos importantes, como seguir manteniendo la popularidad que tenían antes con este menor crecimiento económico, porque las expectativas de la gente se vienen aumentando. Sin embargo, ahora con este menor crecimiento, el gobierno tiene menos capacidad para satisfacer estas demandas y probablemente se generaría descontento social. Así que vemos que las cosas se encuentran en un estado de desarrollo asimétrico. Por un lado, se ha aminorado el crecimiento económico, pero las expectativas de la gente se encuentran altas. Pues cómo manejar esta relación entre una población expectante y un menor crecimiento económico y lograr un balance entre los dos factores puede ser un factor importante para el futuro desarrollo social de la región. En los últimos 10 años, las relaciones entre China y América Latina experimentan un desarrollo acelerado. Ahora invitamos al subjefe de la División de las Relaciones Exteriores de ILAS a presentarnos las relaciones entre China, las relaciones de América Latina hacia el exterior. El tema de hoy es las relaciones de América Latina hacia el exterior 2013 a 2014. Cambiando conjuntamente con el mundo. El tema de mi discurso es por el cambio que está experimentando la estructura internacional. América Latina forma parte del sistema internacional, por eso están cambiando juntos. Mi discurso tiene 4 partes. La primera parte consiste en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. El segundo, la cooperación regional en América Latina. Tercero, los intercambios hacia el exterior de los países latinoamericanos. El cuarto es los grandes países regionales con otros países en la región. Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina tiene una característica de nublalización, porque en el año 2013 las relaciones a veces nos muestran más claras, a veces menos. Desde el asunto de PRISM hasta el encuentro del presidente Obama con el presidente de Cuba, Raúl Castro, hasta las disputas. Nosotros podemos ver cómo están yendo las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. En primer lugar, la diferencia de las actitudes entre los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Podemos ver desde el asunto de PRISM. Las diferentes alianzas tienen diferentes actitudes a este asunto. El ALBA, el Mercosur y los países aliados de los Estados Unidos tienen muy diferentes actitudes. Por ejemplo, los países de ALBA intervenían activamente a ese asunto, que mostraban su actitud política en cuanto a este incidente. México, el presidente Peña Nieto, después
de su asunción a la presidencia, las relaciones entre México y los Estados Unidos han mantenido un desarrollo estable. Y las relaciones entre Colombia y Estados Unidos también mantienen su estabilidad. Segundo, la época después de la doctrina Monroe. Pues aunque públicamente Estados Unidos ha anunciado el término de la doctrina del Monroe, pues todavía no tenemos claro la verdad detrás de este anuncio, porque Latinoamérica siempre ha sido considerado por Estados Unidos como su patio trasero, siempre ha sido una parte importante que sustenta la política de hegemonía de los Estados Unidos. Sin embargo, ahora es verdad que Estados Unidos pierde parte de su poder en términos relativos. Yo creo que básicamente Estados Unidos aplica una política de apaciguamiento con respecto a los países latinoamericanos, esperando que los dirigentes, actores más importantes de la región como México y Brasil, jueguen un papel aún más relevante en este proceso. Y pues con respecto a los países de la Alianza del Pacífico, como México, Chile, el Perú y Colombia, Estados Unidos quiere incluirlos en el marco de su política de reequilibrio en el Asia-Pacífico. Y con respecto a Venezuela y países del ALBA, Estados Unidos ha demostrado una actitud de presión. Así que una conclusión importante para las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica es que el anuncio de término de la doctrina de Monroe por parte de Estados Unidos no significa el fin de su hegemonismo o política para Latinoamérica. Es básicamente una táctica para mantener su influencia en la región en el contexto de la pérdida relativa de su poder. Y en la segunda parte examinamos el avance de la cooperación regional. Podemos ver la integración regional de Latinoamérica. Se presenta una importante característica de fragmentación. A falta de un motor importante, en el año 2014 vemos una mayor fragmentación en el proceso integracionista de Latinoamérica. Realmente esta característica de fragmentación de integración latinoamericana no se da en el año pasado o se ha dado hace un par de años. Pues actualmente vemos tres modelos de integración pues en Latinoamérica: Alianza del Pacífico, Mercosur, ALBA, tres modelos básicos. Y en el año 2013 vemos diferentes ritmos de avance en esos tres modelos. Por ejemplo, en cuanto a la Alianza del Pacífico, vemos pasos importantes en la Alianza del Pacífico. Y Alianza del Pacífico se basa en la zona de libre comercio, en el propósito de realizar el libre circulación de personas, de bienes y de capital. Esta tendencia cobra velocidad en el año 2013. Se ha logrado consolidar institucionalmente la Alianza del Pacífico. Costa Rica y Panamá se han convertido en estados candidatos para ser miembros de Alianza del Pacífico. Y China, Estados Unidos, entre otros 20 países, ha figurado como países observadores de la Alianza del Pacífico. Y este rápido avance de Alianza del Pacífico también han despertado ciertas preocupaciones en Latinoamérica por el temor a una competición entre Alianza del Pacífico y UNASUR, liderado por Brasil, y ALBA, liderada por Venezuela. Incluso, pues alguien diría que Alianza del Pacífico puede ser objeto de competencia entre China y Estados Unidos. Y luego vemos Mercosur, pues podemos ver que la mayor característica del Mercosur en el año 2013 es el estancamiento, porque en el año 2013 Mercosur se encuentran en disputas dentro del bloque. Por ejemplo,
de las disputas comerciales entre Argentina y Brasil. Estas disputas comerciales han debilitado la fuerza de Mercosur en el proceso de integración regional. Realmente la disputa comercial entre Argentina y Brasil ha contravenido los principios fundamentales de Mercosur. Y por otro lado también vemos progreso importante de Mercosur, por ejemplo, el retorno de Paraguay a Mercosur. No he mencionado en mi presentación UNASUR, porque UNASUR es un bloque liderado por Brasil. Brasil busca un modelo de integración basada en Sudamérica y quiere jugar un papel relevante en este proceso. Y Venezuela aboga, por otro lado, por una tendencia hacia la izquierda, pues, y luego examinemos el avance del ALBA en el año 2013. La palabra clave, la mayor unidad. Con el fallecimiento del presidente Hugo Chávez se han despertado también preocupaciones sobre el futuro del ALBA. Ahora vemos que pese a la desaparición física del presidente Hugo Chávez, el ALBA está avanzando todavía. Y pues en la última cumbre del ALBA se ha mencionado pues el propósito de construir una zona económica complementaria. Pues esto significa que en este bloque se va a estrechar la unidad dentro del bloque. Y actualmente el mayor desafío del ALBA es la situación política de Venezuela y de Cuba. Y luego, en tercera parte, vamos a ver las relaciones exteriores de Latinoamérica. Pues yo creo que la palabra clave es pragmatismo. Y las relaciones económicas y diplomáticas son características importantes para Latinoamérica. Y luego el tema de la seguridad ha vuelto a la agenda de la diplomacia latinoamericana. En el año 2013 el tema de seguridad ha sido un tema destacado en la agenda de Latinoamérica en sus relaciones internacionales. Pues valga mencionar la larga disputa entre Inglaterra y Argentina sobre las Malvinas y también las disputas territoriales marítimos entre Costa Rica y Nicaragua, que tiene también involucrada países como Panamá, entre otros, y luego la disputa sobre salida al mar entre Chile y Bolivia, que en el año 2013 se ha convertido en un tema muy hablado. Y luego también se tiende a mayor pragmatismo la cooperación internacional. Y en cuarto lugar vamos a examinar la relación entre potencias extrarregionales con Latinoamérica. Una importante característica es que estos actores extrarregionales buscan mayor presencia en Latinoamérica. Rusia quiere volver a Latinoamérica, Europa quiere normalizar las relaciones con Latinoamérica, China quiere aumentar su presencia en la región. Y luego vamos a vislumbrar los desafíos posibles en las relaciones internacionales de Latinoamérica en el año 2014. El desafío consiste en si Latinoamérica va a lograr mayor autonomía e independencia en las relaciones internacionales, teniendo una voz más potente y fuerte, o sigue existiendo como un país periférico a la orden de las potencias existentes. Yo creo que necesitamos seguir examinando y estando atento a este proceso. Pues yo creo que en el año 2014 necesitamos estar atentos a la evolución política en algunos países específicos. Me refiero a evolución política de Cuba, Argentina y Venezuela. Y en el segundo lugar necesitamos estar atentos a esta diferenciación de la política exterior que aplica los países de la región. Yo creo que la diferenciación es un elemento importante para comprender las realidades regionales. Y en tercer lugar, examinar Estados Unidos y su política exterior hacia Latinoamérica. Gracias. Gracias. El informe anual sobre América Latina y el Caribe es uno de los informes más importantes de ILAS, que nos explica los cambios, la situación en esta región y
las observaciones y comentarios de los expertos chinos a la situación de América Latina y el Caribe. Damos mucho agradecimiento a los expertos. Muchas gracias. Esta sesión ha culminado. Es para mí, la verdad, 下午好， un honor 很荣幸也很高兴 moderar 主持 la segunda 这个单元的 en el día de hoy, que está 研讨会， realmente a examinar la urbanización 主要是考察 y la política 城市化以及城市政策 en una forma comparativa. 在中国对比中国和拉美国家的情况。首先， Inicio, 我想说， si uno se fija en el título del seminario, 如果大家注意到今天研讨会的主题的话，可以看到是 no hay lugar 正规、非正规 con más fuerza 性到发展， al mismo tiempo informalidad y desarrollo 从非正规性到发展， real 包含了 en América Latina. 城市化创业及竞争 Es una coexistencia 这3部分内容。 dramática entre informalidad y desarrollo. El día de ayer 昨天 tuvimos la posibilidad 我们 de 有机会 desarrollar en una larga 讨论了 todo el día, 一整天时间，讨论了 buscando tal vez cuáles eran los mecanismos justamente 解决 para cerrar la brecha entre informalidad y desarrollo en las ciudades de América Latina y ahora también eventualmente en las ciudades de China. Porque la urbanización reciente de China y la no tan reciente de América Latina, nosotros tenemos 85% de la población viviendo en ciudades. China tiene al año 2014 53% de la población viviendo en ciudades, muestran resultados asimétricos. Por un lado, la urbanización, no solamente en América Latina, en el mundo, ha brindado la posibilidad a millones de personas de salir y escapar de las condiciones críticas de pobreza, informalidad y carencia. Pero al mismo tiempo, tal vez no tanto a China, pero sí a América Latina le sucedió, esa urbanización ha reproducido las desigualdades entre los que tienen mucho y están vinculados al desarrollo y los que tienen poco o prácticamente nada vinculados a la informalidad. De allí surge entonces que las políticas urbanas que hoy día estamos buscando y persiguiendo están enfocadas básicamente a la producción de bienes públicos y al mismo tiempo que se producen esos bienes públicos se garantiza el acceso universal a los mismos por parte de toda la población urbana de los países de América Latina y eventualmente de China. Quisiera, antes de darle la palabra a nuestros distinguidos panelistas y presentadores, decir que la urbanización o el proceso de urbanización histórico es el encadenamiento de dos procesos. El primero es el cerrar la brecha de la desigualdad entre el campo y la ciudad. Y hoy día en la mañana escuchábamos al vicepresidente de la Asamblea diciéndonos que China lo que está haciendo hoy es justamente cerrar esa brecha entre el campo, lo rural y lo urbano. ¿Qué sucedió en América Latina? Que cuando se cerró esa brecha, al mismo tiempo se comenzó a abrir otra brecha como resultado de ese proceso, que fue la desigualdad intraurbana. Cuando ya se había producido la migración, cerrando la brecha entre el campo y la ciudad, se abre la segunda brecha, ¿no es cierto?,
que es básicamente la distancia que hay entre los que tienen, como decía, y los que no tienen. China todavía no está ahí, pero si no se preocupa, y esta es la lección que se podría trasladar de América Latina, si no se preocupa por garantizar que ese proceso de migración campo y ciudad no repercuta finalmente en que se empiece a producir una brecha a nivel de ciudades como Beijing, Shanghái y otras grandes ciudades de la región, se empieza a producir una brecha entre unos y otros, que después es muy difícil de cerrar, y cuál es hoy día, ese es el esfuerzo hoy día que están haciendo los países de América Latina. Quisiera entonces, con estas palabras, dejar con ustedes de inmediato a Beatriz García. Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Beatriz, ¿cuántos minutos tenemos? ¿15? ¿Quiere decir 15? Bueno, 15 minutos le vamos a dar a ella. Gracias. Muchas gracias. Me voy a referir a un tema que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, que es la vivienda. La vivienda y cómo se ha resuelto o no resuelto en el caso de México. La cuestión habitacional es un problema social, económico, ideológico y político para el cual no se han encontrado soluciones definitivas ni satisfactorias en ningún país. Tal vez algunos se acercan un poco más y otros nos alejamos. Me voy a referir en especial a un tipo de solución. Ayer durante el día vimos cómo se ha resuelto en América Latina. Del 30% al 50% de la población lo han resuelto de esta forma, de manera individual, cada quien con sus propios esfuerzos, lo cual no ha dado un resultado satisfactorio para nadie, ni para la ciudad ni para los habitantes, pero ha sido el único al que se ha llegado. La participación, me cambiaron el programa, no importa. La cuestión, me voy a referir no a esa solución, sino la que se ha encontrado a través de las políticas, digamos, más activas de vivienda. Me voy a centrar básicamente para fines de esta presentación en la tenencia de la vivienda producida por el sector empresarial y no en la producción social, que es como un alto porcentaje de la población ha accedido a la vivienda. Creo que hay que hacer unas aclaraciones antes de entrar de lleno al tema en México. En casi todos los países occidentales, la vivienda social se concibe como vivienda en alquiler social, que parece que es lo que se está proponiendo para resolver el problema en ciudades como Beijing a futuro. Esto ha permitido que se mantenga en algunas ciudades una buena relación en relación entre alquiler e ingreso de la población. En otras ciudades la situación no ha sido tan exitosa porque en los grandes conjuntos de vivienda social se han concentrado las poblaciones más desfavorecidas y esto ha llevado a guetos de pobreza. O sea, son las dos caras de la vivienda social, resolver y mantener un mercado no especulativo, accesible para la población, o dejar que eso crezca y se vuelva un problema incontrolable. Esta tendencia de la privatización se presentó después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental y a raíz de las medidas neoliberales a finales de los años 70 y a principios de los 80, muchos países decidieron deshacerse de su vivienda social en alquiler e impulsar la vivienda privada. Después de la caída del muro de Berlín,
muchas ciudades del este, en muchas ciudades del este desapareció la vivienda social en alquiler. Los resultados han sido diversos y han sido no favorables para la población menos favorecida. Ahora regresemos a la historia de México, o empecemos con la historia de México. A raíz del proceso de industrialización, el crecimiento urbano en México fue superior, como ya hemos visto qué pasó con otros países latinoamericanos, a la industrialización, lo que creó unas necesidades grandes de vivienda. El Estado también era un Estado que empezaba a tener fuerza. Entonces los primeros programas realmente de vivienda ya a gran escala se dieron de vivienda en alquiler. Viviendas en alquileres que seguían las tendencias de la modernidad en la arquitectura. Los conjuntos estaban insertados en el tejido urbano y garantizaban todos los servicios e impulsaban el crecimiento de esas zonas urbanas. Sin embargo, esta solución no logró llegar a todas las capas que lo necesitaban, y en ese momento se dio la Alianza para el Progreso como una propuesta del presidente Kennedy para detener toda estas demandas que habían surgido en América Latina a raíz de la Revolución Cubana y del éxito de la Revolución Cubana. Entonces, ¿cuál fue una de las principales propuestas de la Alianza para el Progreso? Crear fondos y crear créditos para que se diera vivienda social, pero vivienda social en propiedad, no vivienda social en alquiler. Entonces, esa idea de tener ya vivienda, más fondos para vivienda y vivienda social en alquiler, cayó en un suelo muy fértil. Me han dicho que aquí la gente también está acostumbrada como vienen del campo, quieren tener su vivienda propia, porque en el campo tienen su vivienda propia. En México era lo mismo, era las personas que venían del campo que aspiraban a tener una vivienda, y las personas que no tenían una seguridad social, que la vivienda de alguna manera sí representaba una garantía a futuro. Este conjunto, que es un conjunto emblemático por muchas cosas, fue el parteaguas entre la vivienda social en alquiler y la vivienda en propiedad. El proyecto era hacer este tipo de conjuntos en toda la periferia, y este conjunto les sonará conocido, para ahí albergar a la población rural y a la población necesitada. En realidad no se hizo así, porque se terminó después de que ya se había firmado la Alianza para el Progreso, e inclusive recibió fondos para terminarse con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo. No se les dieron títulos de propiedad porque todavía no estaba consolidada esta cuestión de la propiedad. Los primeros programas que se hicieron ya, además de de vivienda en propiedad, se hicieron a través de una institución que se creó con un recurso que venía de los salarios de los trabajadores, y fueron unos programas muy exitosos porque estaban muy bien ubicados, eran proyectos muy buenos. Sin embargo, esta cuestión de que era vivienda en propiedad se prestó a intereses mucho más allá de los que siempre se dan cuando hay vivienda, que eran, o sea, ya el que fuera en propiedad representaba mucho más posibilidades de ganancia. El organismo que instituyó estos programas estaba manejado por los sindicatos, por el Estado y por las empresas, y los tres querían tener ganancia en eso. Entonces sí fue como un juego de ganancias
en un momento dado, en los años 80, se volvió una cuestión de cooptación muy política muy importante, pero eso tardó un poco y entre los años 90 y al final de los años 80 y los 90, ya el Estado mexicano adoptó el modelo neoliberal abiertamente y redujo la participación en la actividad habitacional más directa. Dejó en manos de las empresas la resolución ya del problema. O sea, antes había un pleito político alrededor y de grupos sindicales y después ya se le dio totalmente a las empresas privadas el recurso financiero para que ellos decidieran dónde, cómo dedicar esos recursos a la vivienda. Este es el resultado de esa liberalización. Esta liberalización incluyó cuestiones importantes como la que hoy se mencionó aquí, que la tierra agraria, que era de interés social y de uso público o de tenencia común, se privatizara, pensando que era una manera en como las personas, los que eran usufructuarios de este suelo agrícola, podían entrar al tener más recursos y entrar en sociedad con los grupos empresariales para mejorar sus condiciones. Realmente la solución no fue muy no benefició a los grupos que eran los que tenían el usufructo del suelo, ni benefició a la ciudad, porque lo que pasó es que en lugar de tener zonas agrícolas, empezamos a tener pequeñas casitas alrededor de las ciudades, que ese fue el resultado de esta conjunción entre los originales, los usufructuarios del suelo, originalmente campesinos, y las empresas inmobiliarias, que obviamente eran mucho más hábiles, sin dejar de reconocer que los usufructuarios del suelo también pelearon por ese ingreso, pero el resultado finalmente no fue beneficioso para la ciudad. Los conjuntos se construyeron desconectados del tejido urbano y sin servicios. Según el censo de 2010, en el país había 5 millones de viviendas desocupadas, mientras que en 2013, según se reconocía que había un rezago de 14.6 millones de viviendas. O sea, realmente, y 600,000 hogares están situados en zonas de riesgo. O sea, realmente lo que podemos ver que este tipo de solución, en términos estadísticos, se puede ver que las condiciones de las personas mejoraron porque las que viven ahí, que muchos no viven ahí, tienen agua, tienen drenaje, tienen luz, tienen un material estable. En realidad están lejos de las fuentes de trabajo, se ven obligados a dejar este lugar porque les cuesta mucho transportarse, no tienen escuelas, no tienen ninguna actividad para los niños, para los jóvenes. Entonces, la vivienda abandonada contradice este mito que se ha vendido mucho en América Latina, que la propiedad privada permite avanzar, que eso les da una seguridad. En realidad se ha convertido en un lastre que no les permite, tienen una deuda que se les descuenta del salario. Hay muchas personas que han dejado su trabajo porque no pueden vivir con la parte de salario que les queda, buscando otras soluciones. Lo que han hecho las reformas es impulsar los grandes capitales y han determinado las condiciones actuales del acceso a vivienda. Entonces,
realmente ha sido un modelo que ha fracasado y desafortunadamente no se reconoce este fracaso. Ya se han hecho modificaciones, se ha dicho que se va a construir más cerca de la ciudad, pero no se ha decidido tomar nuevos modelos, proponer nuevas soluciones. Y bueno, yo creo que esto es una lección que México puede dar de lo que no se debe de hacer y que hay que cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ella nos muestra dos modelos. Básicamente el modelo que parte conceptualizando la vivienda como un derecho y segundo, como un tema de seguridad humana, versus otro modelo que entiende la vivienda como un bien de consumo o un commodity más. China tendrá que en algún minuto decidir básicamente cuál es el enfoque, cuál es el carácter, cuál es el concepto que está detrás de la construcción de vivienda social para los próximos años. Y entonces, a continuación, dejo al doctor Wang Dehua, director del Departamento de Gobierno, Auditoría de la Academia Nacional de Economía Estratégica, CAS. Doctor Dehua.谢谢主持人。那么我今天的发言的任务呢，主要是对中国的住房保障的政策呢，做一个按照我的理解呢，做这样一个梳理，主要谈3个方面。第一个方面呢是谈在中国我们这个住房保障政策，它所面临的一些挑战，或者说我们中国制定这种住房保障政策所面临的一些大的约束条件。第二个呢是对于我们中国现有的这个住房保障政策的这个现状做一个简单的梳理。最后呢谈一下我对于中国住房保障政策未来改革的一些简单的看法。可能在拉美国家和在中国呢，这个国家政策的制定它必须要依赖于我们现在的这个国情。那么在中国呢，可能有些呢跟拉美国家是不太一样的。我们住房保障政策的制定呢，首先面临这个大的这个背景呢，就是我们中国是采用了这个户籍城乡分隔的这样的一个制度。那么就即使在这种城乡分隔户籍制度之下呢，在我们过去30多年，我们中国的同时呢，它还是发生了一个非常快速的一个城镇化。我们有相关的数字，我们这个城镇化率，也就是说在城镇生活的人口占总人口的比重。从1978年我们大概在18%左右，那么刚才李卡多先生已经说了，我们在2013年已经超过了53%，也就是说呢，在这个30多年的时间当中，我们有大量的人口这个几亿的人口从农村地区转移到这个城镇人口居住，那么呢，这是需要产生大量的这种住房的需求，同时要注意的一点呢，就是说我们这种从1.7亿人城镇的常住人口增加到7.3亿人。刚才我们这个也介绍了，就是说在中国其实也存在这样的问题。这7.3亿人他们在权利上是有差别的，这种差别主要是来自于这种户籍的差别。我们现在在城镇生活的这个7.3亿人当中呢，大概也有2亿人，他们是具有农。Pues actualmente una gran cantidad de chinos ya vive en las zonas urbanas, más de 730 millones de personas viven en las ciudades. Pues sin embargo, esas poblaciones urbanas gozan de diferentes derechos, no tienen igual acceso a los derechos sociales y habitacionales. Pues eso es un problema que tenemos que resolver en el proceso de desarrollo y pues yo creo que es muy fácil comprobar que el rápido avance de urbanización también conduce a un espiral de incremento del precio inmobiliario, pues algo normal, pero demasiado rápido en China. Pues
Sin embargo, el aumento muy rápido del precio inmobiliario ha sobrepasado la capacidad de aguante de la clase con ingresos medios y bajos. En este sentido, el precio inmobiliario de China en los últimos años se ha convertido en un foco de atención de la gente y además, mucha gente está especulando en el mercado inmobiliario, lo que aumenta en mayor medida el precio inmobiliario. Además, causa este fenómeno de muchas casas desocupadas, a saber, por motivos especulativos. Ellos compran la casa, pero con fin de revenderlo y nadie ocupa esas casas. Pues, y por otro lado, podemos ver que el mercado inmobiliario de China es importante en el sentido de financiar el desarrollo urbano. Pues a lo mejor cuando viene a China los visitantes extranjeros se sorprenderían ante la velocidad de desarrollo de nuestras ciudades y de la construcción de edificios. Pues y yo creo que es importante tener claro el papel financiador que desempeña el mercado inmobiliario para el desarrollo local de China. Pues en China, pues la hacienda local se sustenta básicamente en la venta de tierra. En el año 1998, la venta de tierras ha sido de tan solo 50.000 millones de yuanes y el año 2014 ha ascendido a 4 millones de yuanes. Y actualmente el 50% de los ingresos de la hacienda local, provincial o municipal de China provienen de la venta de tierra, del terreno. Y así que podemos ver que el mercado inmobiliario ha jugado un papel muy relevante en el financiamiento de los gobiernos locales de China. Y sabemos que el desarrollo urbano también demanda una gran inversión en las infraestructuras urbanas, que hoy por hoy representa 3% del Producto Interno Bruto. Pues probablemente en los próximos años China sigue realizando inversiones importantes en la construcción de infraestructuras urbanas, pues representando el 3% del Producto Interno Bruto. Pues se demandaría más o menos 20 millones de yuanes para inversión en infraestructuras urbanas. ¿De dónde provendrían ese dinero? Pues sigue proveniendo de la venta de tierra o de otros fines, otros orígenes. Yo creo que necesitamos reflexionar, pues, y luego vamos a examinar la evolución de la política habitacional de China. La primera fase pues fue del año 1952 al año 1997. En ese momento China fue una economía planificada. Básicamente nos pasábamos del Estado como asignador de viviendas. Pues en esta fase, a saber 1952-1997, la vivienda de la población provenían básicamente del Estado o de las empresas en que trabajaban la población. Y realmente en esta fase el Estado chino está inhibiendo la inversión en el desarrollo habitacional. Realmente, pues en el año 1978, año del inicio de la reforma y apertura, China empezó a alentar la inversión en el desarrollo habitacional. Y luego vemos que el año 1998 marcó un año de cambio para la política habitacional de China. Este año se inició la reforma para liberalización del mercado inmobiliario. Pues yo creo que el gobierno tenía razones para iniciar esta reforma, porque esta política tradicional de conseguir vivienda a través del Estado o de la entidad de trabajo ya no es sostenible. En ese sentido, si usted quiere su propia vivienda, cómprelo a través del mercado inmobiliario. Y también el Estado ha empezado a construir mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda de la población con ingresos bajos. A saber, el Estado pues empezó a construir viviendas sociales para alquilarlos a las poblaciones con ingresos medios y bajos. Y
También, pues el Estado construyó pues importantes proyectos de las llamadas viviendas económicas. Estas viviendas económicas se solían vender a precio relativamente más bajo en comparación con las viviendas de comercialización a los individuos, pues pero esos individuos debían cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, pues esta población cualificada para comprar viviendas económicas, pues debían tener ingresos medios bajos. Y como usted sabe, China tiene una población inmensa y actualmente la superficie habitacional per cápita de China alcanzó más de 40 metros cuadrados para cada persona. Y pues actualmente nuestro gobierno da cada vez más importancia a la garantía pública del acceso a la vivienda de la población. Y luego del año 2007 nuestro gobierno empezó a hacer esfuerzos por mejorar el mercado habitacional y de la vivienda. Por ejemplo, cada año el gobierno liderado por ex primer ministro Wen Jiabao introdujo cierta medida para regularizar el precio inmobiliario, aunque estas medidas no han surtido efectos. Incluso ya dirían que estas medidas pues han sido fracaso porque no ha logrado contener el aumento del precio inmobiliario. Y por otro lado, de controlar el precio inmobiliario, el gobierno empezó a reforzar los proyectos de construcción de llamadas viviendas de protección social o viviendas de alquiler público. Pues hemos realizado exploraciones en este proceso, al igual que en México, y hasta la fecha hemos logrado definir el marco habitacional de nuestro país dominado por las viviendas de bajo alquiler. Y pues también existen discrepancias en la sociedad. Algunos dirían que a lo mejor pues sería más eficaz ofrecer subsidio en efectivo a la población con bajos ingresos que ofrecerles directamente viviendas de bajo alquiler. Y podemos ver que en este proceso el sistema de residencia registrada ha sido un obstáculo ya para nosotros, el sistema de Hukou, o los llamados como registro de residencia, porque la cobertura social solamente es para esas personas registradas pues ante autoridades debidas, pues y los campesinos emigrados del campo no tienen acceso a las viviendas sociales que está construyendo el Estado. Es un problema que debemos cambiar. Y últimamente, como usted sabe, con el inicio del nuevo gobierno liderado por el presidente Xi, pues ya estamos muy atentos a las posibles y eventuales medidas que ellos van a adoptar en el desarrollo habitacional. Sin embargo, hasta la fecha, este nuevo gobierno no ha adoptado medidas muy importantes en materia habitacional. Y pues tomamos nota de que el año pasado se ha convocado una reunión sobre política habitacional en el buró político de este nuevo comité central, y allí podemos observar algunas señales para desarrollo habitacional. Pues yo creo que el señor Ricardo Jordán acaba de decir que la vivienda es un derecho, es un commodity o es un bien. Pues yo creo que la vivienda cumple dos roles. Es un commodity, un bien, y también al mismo tiempo es un derecho. Así que el gobierno debe saber diferenciar pues entre el derecho y el bien, este doble rol que juegan la vivienda. Necesitamos construir mercado inmobiliario de diferentes niveles que satisfagan diferentes demandas. Necesitamos construir diferentes tipos de viviendas para satisfacer diferentes demandas de las poblaciones. Y pues intentaremos que a través de los esfuerzos
de los próximos 5 años podremos resolver la demanda habitacional de 20% de la población que ha emigrado en los últimos años a la ciudad. Y al mismo tiempo hemos empezado a construir viviendas de alquiler público, pues el Estado construye estas viviendas y luego lo alquilan al público con un alquiler relativamente más bajo, un 30% más bajo en comparación con el alquiler en el mercado inmobiliario. Pues lo arriba ha sido una presentación breve sobre la evolución de la política habitacional de China. Pues naturalmente, analizando el pasado es para comprender mejor el futuro. En ese sentido, necesitamos conocer el futuro desarrollo de la política habitacional. Últimamente, el gobierno chino ha adoptado un plan de desarrollo de urbanización 2014-2020, pues se ha planteado algunas metas. Por ejemplo, en los próximos años se intentarán que la tasa de urbanización de China alcance 60% y se alcance una urbanización de 45% en términos de población según el sistema de registro de residencia oficial. Y luego, pues el gobierno ha planteado como una meta muy clara emigrar más de 100 millones de campesinos a las ciudades, lo que también va a causar grandes presiones para la construcción habitacional. Y otra meta importante del presente gobierno es transformar las llamadas zonas de favelas y también de las viviendas en condiciones precarias, lo que mejorarían las condiciones habitacionales también de alrededor de 100 millones de personas. Y pues ya tenemos estas metas, pero ¿cuáles son los pasos que vamos a dar en este camino? Yo creo que ya tenemos claro desarrollar, como lo que he llamado anteriormente, el mercado inmobiliario de diferentes niveles, pues las viviendas de comercialización, las viviendas de alquiler y las viviendas de protección social, pues diferentes tipos de viviendas. Así que, pues yo quiero mencionar el tema de financiamiento para las viviendas sociales o viviendas de bajo alquiler. Pues cómo resolver este problema de financiamiento. Pues el Estado no puede desarrollar la vivienda a través de decretos, porque con los decretos solamente causarían ineficacias. Pues puede construir viviendas sociales de bajo alquiler, pero nadie quiere vivir en estas zonas. Pues puede ser un mal gasto de los recursos. Hace falta introducir el mercado en este proceso, pero ¿cómo introducir el mercado y el mecanismo concerniente? Eso es un tema o una tarea pendiente todavía. Y luego podremos pensar en pues construir viviendas de propiedad conjunta entre el Estado y el individuo. A lo mejor puede ser una interesante exploración. Pues diferente sección, diferente segmento de la población, diferentes discrepancias sobre cómo desarrollar esta vivienda cuya propiedad es conjunta entre el Estado y los individuos. Pues nosotros tenemos de darnos cuenta de la importancia entre la vivienda de propiedad pública y la vivienda de bajo alquiler y combinar estos dos mecanismos, el mecanismo de gobierno y el mecanismo de mercado. Y luego, la gestión, administración de estas viviendas sociales también puede plantear desafíos importantes para la capacidad del gobierno, de nuestro gobierno. Pues el gobierno necesita mejorar la capacidad de administrar debidamente estas viviendas sociales. Y luego, pues
¿de dónde podemos sacar ese dinero para financiar la construcción de infraestructuras en las ciudades si a través del mercado inmobiliario ya no seremos capaces de reunir los fondos necesarios? A lo mejor la emisión de bonos o títulos por parte de los gobiernos locales puede ser una solución. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación breve.